Bendiciones, estimados hermanos, la paz de nuestro Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Nuevamente seguimos con la serie de José y aprendiendo de él, esperando que estos dos temas pasados hayan sido de bendición para su vida, porque este tercero, pues espero que también lo sea, ¿verdad? Pues bien, mis amados hermanos, como les comento siempre, les sugiero que traiga su Biblia para que juntos escudriñemos las Escrituras y aprendamos del Espíritu Santo. Bien, mis amados hermanos, este tema, como bien dice, se llama ¿A cuál voz obedecemos? Y está basado en el libro de Génesis, capítulo 37, versículos del 12 al 17. Pues bien, mis amados hermanos, para comenzar les voy a poner un video para que pues vean lo que sucede en la vida cotidiana. La Pantera Rosa en Guerra en Rosa. Hola, vecino. Hermosa mañana, ¿verdad? Un día como este alegra la vida, ¿no es así? Hasta luego. Oye, la podadora que Harry está usando, ¿no la has visto en alguna parte? Claro. ¿Esa podadora es tuya o no? Veamos, ¿desde cuándo se la prestaste a Harry? El verano pasado, ¿no es así? Yo creo que ya es tiempo de que te la devuelva. Recuerda que es tu podadora, de nadie más. Vaya, ¿qué clase de vecino tienes? La pantera está preocupada por su inútil podadora. Tuviste la intención de devolverla, ¿no es cierto? No tiene razón para enfadarse. De un momento a otro irá a tu casa a reclamarla. Sí, señor. ¿Qué clase de vecinos tienes? Viene a recoger su ruidosa e inútil podadora, ¿verdad, vecino? Creyó que me iba a quedar con ella, ¿eh? En esta vecindad no queremos gente como usted. Así es que llévese su máquina cuanto antes. ¿Qué más se le ofrece, vecino? Oye, ¿no son tuyas esas tijeras de Harry? ¿Le prestaste a Harry las tijeras también? Es un abusador. Ya se dio cuenta de las tijeras. Te las va a pedir. No olvides que las necesitas mucho, Harry. Hoy estuviste afilándolas una hora entera. Esas tijeras te han dado mucho trabajo y es justo que te quedes con ellas. ¿Vas a permitir que te quite las tijeras también, Harry? Sería yo un tonto si lo hago. Oye, espera un momento. Harry no te pidió prestadas las tijeras, ¿verdad? No te compliques la vida. Es mejor que vayas a la cochera y llévatelas. Recuerda que son tus tijeras. ¿Se le ha perdido algo, vecino? Oye, te diré en qué forma podrás ajustarle las cuentas a Harry. ¿No te has fijado que una rama de su árbol está en tu propiedad? ¿Ya sabes a cuál me refiero? Es esa. ¿Y cómo ensucia tu jardín? ¿Crees que él se atreverá a cortar esa rama? Será mejor que tú la cortes. Anda. Parece que se preocupa demasiado por el límite de su propiedad. Oye, ¿no es tu casa la que está serruchando, Harry? Estoy de acuerdo, vecino. Debemos dividir nuestras propiedades. Recuerda que Harry no escatimará esfuerzos en proteger su propiedad. Te aconsejo que construyas un muro.
En esa forma, no tendrás la preocupación de que te roben terreno. Aún las naciones tienen sus fronteras. ¿Conoces el muro de Berlín, Harry? Tú pensarás que solo se trata de un muro, pero es toda una fortaleza. ¿Cómo puedes saber qué armas habrá tras ese muro? Harry, tú sabes que a él le gusta la guerra, así que debes defenderte cuanto antes. Esto ya dejó de ser un juego. Harry está actuando en serio. ¿Qué broma es esta? Harry, ten cuidado. Puedes perder la guerra en el primer disparo. Oh. Necesitas ayuda, Harry, y ahora mismo, antes de que empiecen los disparos. Ha oído bien, señor. Envíeme el batallón 48. Tú sabes perfectamente que la mejor forma de sobrevivir es atacar por sorpresa. Dispara, soldado. Ahora. Dime, ¿por qué no entregas esa podadora? Así se acabarán los líos.
Pues bien, mis amados hermanos, una simple y llana caricatura, ¿verdad? Dibujos animados, pero qué mensaje. Y todo empezó ahí a través de unas tijeras, y la voz que escuchas hace que pues haya muchos conflictos, ¿verdad? Hasta con los vecinos. De ahí el tema. Pues bien, mis amados hermanos, a lo que nos compete después de esa tremenda introducción. Dice la escritura en el libro de Génesis 37:12 que fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Padre de la gloria, en esta hora, Señor, quiero pues poner esta pequeña enseñanza delante de tu presencia, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe y nos guíe a toda verdad, Señor. Tu palabra, Señor, es lámpara y es lumbrera a nuestros pies, Señor. Es viva y eficaz, Señor. Y de ella, Padre, aprendemos, Señor, a cómo pues guiarnos, cómo comportarnos, cómo es que debemos de ser, Padre. Te damos toda la gloria, la honra, el poder y la exaltación. En el nombre poderoso de nuestro amado Yeshua. Amén y amén. Pues bien, mis amados hermanos, dice Génesis 37:12 que después de los sueños, ¿verdad? El papá de José manda a los hermanos a apacentar las ovejas en Siquem. Como bien les refería la vez pasada, José contó sus sueños. Pues era un niño, un adolescente que no tenía malicia. Y en lugar de no ofenderlos a los hermanos, él se los contó porque, pues bueno, se agradaba de lo que el padre le daba o le dio a través de los sueños. Sin embargo, pues los hermanos no lo tomaron así, ¿verdad? Si de por sí ya lo aborrecían, pues ahora lo aborrecían más porque, bueno, Dios lo había escogido para hacer algo grande con él, según los sueños proféticos que él tuvo, ¿verdad? Todo apuntalaba hacia eso, ¿no? Por eso es que los hermanos se enojaban y el padre pues les dijo que si él iba a ser su jefe o su rey. Pero bueno, José, mis amados hermanos, sabía perfectamente quién era Dios y lo amaba. Sabía que los sueños venían de parte de él, que le había dado a Abraham una promesa de que iba a engrandecer a Abraham y a sus generaciones, y que le había dado un hijo en su vejez. Pero vejez, mis amados hermanos, aquel Dios que le había dicho que se apartara de su familia y que le había prometido una tierra de bendición. Como lo vimos en el primer tema,
que Dios le había prometido, ¿verdad? La tierra de Canaán. Así que si usted es nuevo, le invito a que vea ese estudio para que pues sepa de lo que estamos hablando. Los hermanos, dice la escritura, que se fueron a Siquem. Podemos deducir que el padre los mandó a Siquem, como bien dice el versículo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo determinamos esto que los mandó allá? Pues bueno, simple y sencillamente por el siguiente versículo que dice: y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Podemos deducir, concluir, mis estimados, que Jacob envió a los hijos a apacentar a las ovejas en Siquem, como nos da la referencia el versículo. Por eso es que mandó a José a Siquem, porque el papá les había dado esa instrucción. Es la bendición de tener un hijo obediente. ¿Qué pasa con los hijos adolescentes de hoy cuando los envías a hacer una tarea? Aquí en México hay una palabra que no tiene tiempo de ejecución, y me refiero específica a la palabra ahorita. No sé si, por lo que yo he visto, no se usa en otros países. Es una palabra muy coloquial aquí en México, la llamada ahorita. ¿Y por qué le digo que no tiene un tiempo determinado? Porque pues cuando decimos ahorita puede ser inmediatamente, pueden ser en 5 minutos, pueden ser en 10 o 30, o puede ser mañana, en fin, o no puede ser nunca, ¿verdad? Lo hacen pues para no decir no y no te sientas mal. Entonces José no le dijo, no voy a ir, papá, manda a otra persona porque yo tengo flojera, o simplemente no quiero ir, o ahorita voy y nunca ir, ¿verdad? Sin embargo, vemos que José, mis estimados, era un joven sumamente obediente a su papá, tanto así que le dice, heme aquí, yo no tengo ningún inconveniente, padre, en ser obediente, en honrarte, en glorificarte a través de mi obediencia. El padre, es decir, Jacob, no tenía ningún problema con José. Era un adolescente sumamente dócil, obediente y recto, porque recordemos que él le traía la mala fama de los hermanos, como bien vimos en la primera enseñanza que dimos. Él no le dijo, banda, Benjamín, ¿verdad? Yo ya fui, tengo flojera. No, Jacob le asignó una tarea bien clara hacia José. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí, padre, estoy dispuesto a ir a obedecerte. Bien, mis amados hermanos, hasta aquí podemos observar que nuestro Padre Eterno escogió a José, para hacer con él un varón de posición. ¿Recuerda el manojo que se quedaba recto? Bueno, eso representa, mi hermano, que que José iba a tener autoridad en la tierra, en el que recuerde que estábamos en el campo, ¿verdad? Que significa la tierra. Entonces Dios le iba a dar autoridad en la tierra a este muchacho. ¿Por qué? Pues bueno, podemos determinar que este muchacho verdaderamente era un joven dispuesto a servir al Padre, a su Padre biológico y al Padre de los cielos. Bien, mis amados hermanos, qué respuesta más tremenda, ¿no? De parte de José. El llamado heme aquí. Hasta una canción hay del heme aquí, envíame a mí, Señor.
José no dijo, heme aquí, envíalo a él, ¿no? Como muchos cristianos que tienen el llamado de parte de Dios, pero cuando tienen que actuar, le dicen a Dios, ya me arrepentí, envía al otro, yo no tengo tiempo, quiero ver el fútbol, quiero ver las novelas, quiero ver la serie, ahorita no tengo tiempo. Manda a fulanito, a zunganito, a perenganito, ¿verdad? Envía a él, no me envíes a mí. Sin embargo, mis amados hermanos, nos queda claro que José inmediatamente dijo, envíame a mí, Padre, yo estoy dispuesto a ser un muchacho obediente. Pues bien, mis amados hermanos, heme aquí, pues me trajo a la mente aquel profeta también, Isaías 6:8, para ser más puntuales. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Mis estimados, ahí en esas palabras se encuentra tanta obediencia y tanta disposición de obedecer al Padre, que no importa, ¿verdad? Este profeta Isaías lo envía Dios para hablarle al pueblo, quien se había rebelado muchas veces ante Dios, porque era un pueblo enorgullecido en ídolos y habían dejado a Yahweh para hacer cosas indebidas, como pasaba muchas veces. Y nada que ver con José, mis amados, y muchos hombres que nos muestran las mismas escrituras. Pero aún así, como hay hombres obedientes en la escritura, hay muchos otros que le voltearon la espalda al Dios Todopoderoso, que se fueron tras ídolos, convencidos de que esos ídolos eran pues mucho más que el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Muchos acarrearon al pueblo a adorar dioses paganos o ídolos. Muchos hicieron altares y templos a esas deidades demoníacas. No les importó que el Padre les haya dicho que eso era abominación ante Él y que no lo tenían que hacer con las leyes que Dios le había dado a Moisés. Pero les valió un pepino y doblaron su corazón a esas deidades y se fueron tras dioses paganos, a hacer altares, a quemarles incienso. Pero siempre hay alguien, un remanente, que marca la diferencia, marca la pauta de lo que sí es obedecer. El ejemplo más claro es nuestro Mesías y Salvador. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos dicen las Escrituras. Pues bien, mis amados hermanos, José no titubeó. De una fue con su padre y salió a ver a los hermanos. Pero no solo iba a verlos, sino el padre le asignó un encargo, o varios encargos. Así que veamos cuál es el asunto de esos encargos. E Israel le dijo, mire, preste atención, ve ahora, mira cómo están. ¿Cómo están tus hermanos? Encargo número 1. ¿Cómo están las ovejas? Encargo número 2. Y tráeme la respuesta. Encargo número 3. Y envió a José al valle de Hebrón.
y llegó a Siquem, dice la Escritura. Recordemos, mis amados hermanos, como les dije en el primer estudio, que José les informaba a su padre la mala fama de sus hermanos, ¿verdad? Y esto hace referencia a nosotros cuando éramos malos, cuando no conocíamos la palabra de Dios y hacíamos lo que bien nos pareciera correcto en nuestra limitante conocimiento de Dios, de que no por ser buena persona agradamos a Dios, porque estamos bajo nuestros argumentos, nuestras paradigmas, pero no en la ley de Dios, no en sus métricas de Dios, sino en las de nosotros. ¿Por qué llevaba la mala fama de ellos? Pues bueno, porque sabía que las ovejas era el negocio y el sustento de la familia. Y el sustento familiar tenía que cuidarlo José, pues no podían quedarse sin ninguna ganancia, ¿verdad? Porque con ellas hacían negocios. Digo, es lo más lógico. Y lo vamos a ver mucho más adelante. El último encargo es: tráeme la respuesta. Ve ahora, le dice Jacob a José. Jacob sabía que José era el heredero. ¿Por qué? Porque era responsable. ¿A quién le encargaría la familia si él faltaba? Ya que a su corta edad demostraba sabiduría y madurez, mucho más que los hermanos mayores, por lo que José definitivamente escuchaba a su padre y obedecía. Porque no nada más es escuchar, mis amados hermanos, es escuchar y actuar. Lo mismo que el Eterno pide de nosotros, obediencia ciega. Pero ¿cuántos en realidad obedecemos ciegamente al Señor? Digo, podemos engañar a los hombres, pero al Padre jamás lo engañaremos, jamás, mis estimados. Cuando tenemos un corazón en obediencia absoluta, es fácil escuchar la voz del Espíritu. Y cuando sabemos distinguir la voz del que nos habla, es fácil obedecer. Pues bien, mis amados hermanos, el ejemplo más clarísimo y más evidente es el de nuestro Mesías. Mire, acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 4, vamos a ver versículos del 1 al 11. Dice así la Escritura. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Porque recordemos que nuestro Mesías se hizo hombre. Y bueno, tenía toda necesidad de un hombre cualquiera. Dice el siguiente versículo. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es muy hábil, ¿verdad, mis amados hermanos? El tentador, porque ¿cómo sabía que tenía hambre el Mesías? ¿Acaso Yeshua le dijo: Satanás, ahorita no tengo hambre? No, ahí se puede ver la habilidad de este querubín. Y con lo que primero que llega es: pues satisface tu hambre. Di que estas piedras se conviertan en pan. Tú eres Dios.
Sin embargo, mis amados hermanos, la respuesta de parte de nuestro Mesías es contundente. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Discúlpenme, mis amados hermanos, se me pegan los labios. Déjenme refrescar los labios. Gracias, hermanos. Entonces respondió Yeshua, ¿verdad? Y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí hay mucha enseñanza y sabiduría, hermanos. Muchos hombres pierden pues muchas cosas a través del hambre, a través de la necesidad. Porque llega el enemigo y empieza a hacer que dudes, como lo quiso hacer con Yeshua, ¿no? Empieza a vulnerar esa fe que le tenemos al Padre a través del hambre, de la necesidad física del hombre por comer. Y Yahshua nos enseña que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va a sustentar, mis amados hermanos. El mismo Yahshua lo enseñó en los llamados, en la llamada oración al Padre, ¿no? El Padre nuestro. Danos el pan nuestro de cada día. Pero Satanás es hábil e inteligente, mis amados. Y quiso, como decimos en México, quiso meterle hilo quiso sacar, ¿no? El hilo, meter aguja para sacar hilo. Pero pues el maestro es el maestro. Siguiente versículo. Entonces el diablo, Lucifer o Satanás, como quiera usted llamarle, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Bien, mis amados hermanos, fíjese cómo el adversario le vuelve a argumentar, porque también escrito está, le dijo él, échate abajo porque escrito está. Esto nos quiere decir, mis amados hermanos, que ese ser, ese querubín, conoce la escritura mucho más que otros que dicen ser cristianos y no abren sus Biblias, no se alimentan. Si engañó a la tercera parte de los ángeles, ¿no engañará a los que no se alimentan? Pues es más que obvio que sí, mis amados hermanos. Así es que hay que estar alimentándonos constantemente y en oración. Y Yeshua le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Pero el diablo es persistente, mis amados hermanos. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yahshua le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían al Señor.
Qué gran enseñanza, ¿verdad, mis amados hermanos? De nuestro Maestro. El día que estemos a la altura de Él, habremos llegado a la meta de crecimiento. Yeshua conocía al enemigo a la perfección, o lo conoce. Pero él tenía que obedecer la voz del Padre. El problema de muchos humanos, de muchos de nosotros, es que aún no discernimos la voz de Satanás y los convence de sus trampas. Si engañó a la tercera parte de los ángeles, ¿qué nos podemos esperar si no estamos preparados? Y si usted se fijó, mi amado hermano, y lo digo con todo respeto, pero Yeshua no hizo una batalla espiritual como mal enseñado, o nos han enseñado a hacer guerras espirituales y hacer cosas que pues ni siquiera están escritas en la palabra. No hay ejemplos, ¿verdad? Tampoco ató al diablo como muchos lo hacen. Simple y sencillamente y con la autoridad lo confrontó con la palabra. Muchas personas, o más bien siendo puntual, muchas celebridades se han dejado seducir por las palabras de este querubín. ¿Y por qué digo celebridades, mis amados hermanos? Porque todos los medios de comunicación le pertenecen a un grupo exclusivo. Ellos son los dueños de los medios de comunicación, mis amados hermanos. Ellos son los que están estableciendo el nuevo orden mundial. Ahora pónganse a pensar, si engañó a la tercera parte de los ángeles, que son seres inteligentes, ¿cómo no va a engañar a los ingenuos e ignorantes? Y lo digo con todo respeto. Si engañó a Eva, que estaba disfrutando de las bondades de Dios, mis estimados, Eva perdió la batalla en el paraíso y Yeshua la ganó en el desierto. Si usted y un servidor no aprendemos a escuchar la voz correcta, vamos a ser engañados, pero fácil, como Eva. Eva creyó que el diablo era su amigo. No discernió, no vio más allá. La engañó Satanás fácilmente. A la mujer, mi estimado hermano, se le engaña hablándole lindamente y al oído. Esa es su gran debilidad. Pero el Satanás siempre engaña con la misma. Al hombre natural le ofrece riquezas y aparente gloria. Y el hombre está ávido por poder, fama, riqueza y gloria. Pero el hombre no fue diseñado para eso. El hombre fue diseñado para adorar a Dios. Por eso a Yeshua le dijo, si postrado me adorares, yo te daré todos estos reinos. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Cuántas personas se deslumbran por eso? Muchísimas, ¿verdad? Las que tienen gran influencia en la sociedad son engañados por este ser malvado, oscuro. Y dijo, voy a hacer lo mismo. Lo mismo que hice con Yeshua, lo voy a hacer lo mismo con los hombres.
caen fácil. Todo esto te daré si postrado me adoras. Cuando Satanás le ofrece esto al hombre, cae pero loco. Lo que no sabe es que el reino que nos aguarda es miles de veces mejor que lo que hay en este mundo, porque lo que hay en este mundo es efímero, se va a acabar. Pero eso es el arma de Satanás a cambio de adoración, ya que este ángel quiere ser como Dios e imita a Dios. ¿Verdad, mis amados hermanos? Esa es la táctica del enemigo, ofrecer lo que él tiene, riquezas de este mundo, que son efímeras y pasajeras, y que vuelven locos a los hombres, a tal grado que muchos se suicidan. Muchos actores se suicidan, mis estimados hermanos, en Hollywood, o los mandan matar cuando ya no les sirven, o cuando se dan cuenta y quieren salir, no les permiten para que no hablen, y los desviven. Y como son medios de comunicación, pues inventan cualquier cosa, ¿no? Se pasó de drogas. Pues bien, estimados hermanos, ahora, muchas sectas enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza activa. De Dios. Pero ¿qué dice la Escritura al respecto? Vamos a empezar diciendo lo siguiente. Las fuerzas no tienen pensamiento ni sentimientos. Una fuerza no habla. Una fuerza no actúa o actúa sin que algo lo detenga. Esto es física newtoniana, mis estimados hermanos. Un cuerpo tiende a estar en reposo sin que otro cuerpo lo mueva. O un cuerpo puede estar en movimiento toda la eternidad sin que otro cuerpo lo detenga. Entonces no tienen voluntad propia. Actúan de acuerdo a esas fuerzas, esos objetos, o un objeto, ¿verdad? Mire, fíjese lo que dice Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Bien, a través de este versículo, mis amados hermanos, podemos ver que el Espíritu Santo tiene identidad propia, pensamiento propio, porque dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, le ha parecido bien, es decir, tiene un carácter, una disposición. No puede, una fuerza no tiene disposición, no tiene carácter. Veamos otro ejemplo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Repito, mis estimados, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vuelvo a hacer la misma pregunta, mis amados. Una fuerza no tiene sentimientos. Una fuerza solo tiene dirección
intensidad y sentido. Una fuerza no tiene sentimientos. No se contrista la fuerza. Este versículo, mis estimados, nos demuestra que el Espíritu tiene sentimientos como usted y como un servidor. Y hay muchos más versículos que demuestran que es totalmente falso la doctrina de la fuerza activa del Padre. El Espíritu Santo es una persona. Podemos concluir que el Espíritu Santo es una persona. ¿Verdad? Como usted y como yo. Bueno, mire, acompáñeme al libro de Primera de Juan, perdón, a la carta Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 y 7. Y dice así: este es Yeshua, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Quiénes son los que dan testimonio en el cielo? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ahora que fundamentamos que el Espíritu Santo es una persona, pues sigamos viendo lo que pasa con José. José, mis amados hermanos, es enviado, ¿verdad? Así que a ver a sus hermanos, saber cómo están, saber cómo está el negocio, las ovejas, y que regrese con el informe de qué pasó, con qué están haciendo los hermanos. Y dice el versículo 15 de Génesis 37: y lo halló un hombre andando el errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Espero que se acuerden, mis amados, del tema anterior de los sueños de José. Sobre todo o puntualmente el primer sueño. ¿Dónde estaban los hermanos? Exacto, en el campo. Ahora, ¿dónde se encuentra José? Correcto, en el campo. ¿Qué hace el Espíritu Santo con nosotros, mis estimados? Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Otra cualidad del Espíritu Santo, mis amados hermanos, que concluye que no es una fuerza, es que habla. Una fuerza no habla. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Hágase esta pregunta, mis amados hermanos: ¿qué hacía esta persona en el campo? Ahora, cuando estábamos en el mundo, ¿quién nos llevó a la verdad? ¿Quién nos trajo al Padre? Porque usted y un servidor estábamos perdidos en el mundo, creyendo, como les refería, que éramos buenas personas, porque nuestros argumentos eran esos: yo no le hago daño a nadie, yo no le deseo mal a nadie. Pero esa es tu forma de pensar, o era mi forma de pensar.
pero para las métricas del Padre, para los parámetros del Padre, para las escrituras que son la verdad, estábamos muertos y perdidos, muertos en nuestros delitos, haciendo que el príncipe de este mundo nos dictara lo que teníamos que decir y hacer, escuchando la voz del enemigo, porque nuestro espíritu estaba muerto y habitaban seres oscuros en nuestra vida y nos decían qué es lo que teníamos que hacer. Estábamos sucios y podridos, pero según a nuestros ojos éramos buenos, pero para nada. Éramos buenos para nada. Pero Dios es misericordioso, mi amado hermano, y nos llama a la verdad. Y es esta verdad la que nos desnuda y nos evidencia delante del Padre. Y es cuando reconocemos que somos pecadores y que hemos faltado al Padre. El Espíritu es el que nos llevó a conocer nuestra vida pasada y nos evidenció delante del Padre, como José evidenciaba a sus hermanos, porque José es tipología de Cristo. Y entonces el 16, José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Yo me hago la siguiente pregunta, amados. ¿Qué vio José en esta persona para preguntarle, ¿dónde están mis hermanos? Porque era un desconocido. ¿Cómo sabía que este hombre sabía dónde estaban los hermanos si no, nunca lo había visto? Como bien dice la palabra, José estaba perdido en el campo. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? ¿Para el Padre hay casualidades? Claro que no, mis amados hermanos. Yahweh es el ser más sabio y su inteligencia y sabiduría es inimaginable para nuestra capacidad humana. Nos supera, trillones de veces. No, hombre, es incomparable, mis estimados hermanos, la sabiduría de Dios con respecto a la nuestra. Yo creo, mis amados hermanos, que a estas alturas ya se dio cuenta quién es este personaje. Es evidente que es el Espíritu Santo. Fíjese, ¿qué hubiera pasado si no estuviera el Espíritu Santo? Se hubiera perdido más y tardado más en encontrar a sus hermanos, porque José no tenía idea de dónde estaban. Su padre le dijo, ve a Siquem. José fue a Siquem, pero los hermanos no estaban ahí. Una evidencia más de que el Padre es el dueño del tiempo y de los procesos. Los tiempos son del Padre, mis estimados. O una fiera del campo lo hubiera devorado, ¿verdad? Sin embargo, el Padre lo procuró, cuidó a José, porque José tenía propósito. Pero no nada más ha cuidado a José, sino a todos sus hijos, a los que le temen, dice la Escritura. Y allí, mi amado hermano, entramos usted y yo. Esto quiere decir que cuando andábamos perdidos en el mundo, es decir, en la dirección equivocada, escuchando al diablo,
Aún así el Padre nos cuidó porque teníamos propósito. Y no tenemos ni idea de cuántas cosas el Señor nos salvó, nos ha salvado y nos salvará hasta que cumplamos el propósito o el Señor venga antes por nosotros. Él cuida de nosotros como los manojos de trigo que estaban atados. Y entonces José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Dice José: busco a mis hermanos, porque adivine qué, los hermanos no estaban en donde deberían de haber estado, porque eran de cabeza dura, eran hijos rebeldes que no obedecen al papá y hacen lo que quieren. La autoridad del padre no la respetan. Abusados, amados, jóvenes, obedezcan a sus padres porque son la autoridad. Recuerde que la autoridad viene de Dios y por Dios es establecida. Esposa, sujétate a tu marido, él es la autoridad. Porque hay mujeres hoy en día que no respetan a Dios y mucho menos al marido, y eso está muy mal. La rebelión es un delito delante de Dios. ¿No fue lo que hizo Satanás? Así que cuando nos rebelamos, ¿a quién estamos imitando? ¿A Yeshua, nuestro Señor, o a Satanás? Que el Señor eterno, Padre Todopoderoso, lo reprenda. ¿A qué voz estamos escuchando? Esa voz que dice: no le hagas caso a tus padres, ellos están mal, tú eres mejor que ellos están mal, tú bien, no necesitas a Dios en tu vida. Lo vimos al principio con la Pantera Rosa. Así es como el enemigo engaña a la humanidad y crea guerras, pleitos, chismes, contiendas, entre otras perversidades. Ha engañado a la humanidad por miles de años, porque el hombre no sabe discernir la voz del enemigo. Ocupa nuestra mente con dardos de fuego. Así es como actuaban los hermanos de José. Más adelante, si Dios nos lo permite, veremos qué malos eran. Pero el Espíritu es el que actúa en nosotros, contristándonos. Bueno, los que somos hijos, los que hemos nacido de nuevo. Cuando el Espíritu nos lleva a toda justicia. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿A quién hay que escuchar, mis amados hermanos? Cuando el Espíritu hable, nosotros escuchamos. Esa es la voz que debemos de obedecer. La voz del Espíritu Santo. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo los oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán.
¿Se fijó, mi amado hermano? José, ¿a quién escuchó? ¿Qué está haciendo el hombre? Correcto, está guiando a José hacia sus hermanos. Eso hace el Espíritu con nosotros, nos guía a la verdad en el tiempo justo, no es antes ni es después, es en el tiempo de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Cuando usted y yo andábamos perdidos en el campo, el Espíritu nos guió la verdad al Mesías. Y aquí estamos guiando a otros a la verdad. Los tiempos de cuándo, solo Dios sabe, porque Él es perfecto. Y José ahí va a los hermanos que lo aborrecen, pero obedeciendo a su papá. José escuchó al Espíritu. Imagínese que no le hubiera hecho caso a aquel varón que se le presentó. Se hubiera desviado y tardado mucho más tiempo en llegar hacia con los hermanos. No hubiera llegado en el tiempo determinado para seguir cumpliendo el propósito de Dios. Pues al final de cuentas el hombre era un desconocido, ¿no? Un desconocido que le decía dónde estaban sus hermanos. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo sabía esta persona quiénes eran los hermanos? Específicamente, ¿cómo sabía que los hermanos eran ellos? Cuando sabemos y conocemos la voz, le obedecemos. Como dijo el profeta y José, heme aquí. Así es, mis amados hermanos, cuando conocemos la voz de Dios, la voz de su Santo Espíritu, sabemos qué obedecer. ¿A quién obedecer? Padre, henos aquí, Señor. Queremos ser obedientes y sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Envíanos a nosotros, Señor. Nosotros los obedientes queremos ir. Muchos nos odiarán, Señor. Muchos nos señalarán, nos vituperarán. Tendremos aflicciones, problemas, conflictos, enfermedades, angustias, persecución. Pero tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al que nos consuela, a Paracletos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta enseñanza. Haznos obedientes, Señor, disciplinados a tu palabra. Ayúdanos a conocer más y más las profundidades de tu corazón, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es lámpara y es lumbrera a nuestros pies. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que escuchan las Escrituras, Señor, que quieren escuchar tu voz, que quieren escuchar a tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque eres fiel y verdadero para con nosotros, Señor, porque nos guardas, Señor. Nos has guardado, Padre, desde antes de que te hayamos conocido, Señor. Bendice a mis hermanas, Señor. Bendice a mis hermanos, aún los que no conozco, Señor, pero tú sí los conoces, Padre. Los quiero poner, Señor, delante de tu presencia. Tu mano de poder, Señor, porque tú eres digno de ser alabado y exaltado, Señor. Gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas todos los días. Te pido que no falte el pan, que no escasee la harina, ni el aceite, Padre. Gracias por el Espíritu Santo que enviaste a nosotros, Señor.
porque Él es el que nos lleva a toda verdad. Guíanos, Espíritu Santo. Guíanos a través de tu voz. Gracias, Padre. A mis hermanos, Señor, que no tienen trabajo, abre, Señor, esa fuente de trabajo, Padre. Que sea de acuerdo a tus planes, a tus propósitos, Señor. Te necesitamos, Señor. Sí, ven, ven, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de nuestro amado Yeshua. Amén. One day come, and we'll stand face to face. Come and lay it all down, 'cause it might be today. The time is right now. There's no need to wait. The past will be gone. Forever the way. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't wrong. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Un abrazo, mi amado hermano. Nos escuchamos, si Dios quiere, la próxima semana. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Bendiciones.